Dentro de las funciones o propósitos de la luz, vamos a hablar de la composición espacial, de los límites y las formas que tiene el espacio y del espacio definido por la luz. Pintar un escenario con luz es siempre la tarea más obvia y la búsqueda más gratificante para el diseñador de luces, dice Richard Pilbrow en su libro Stage Lighting Design. Estamos a hablar de generar un espacio iluminado, equilibrado o no, pero pensado integralmente. En general, cuando estamos hablando del espacio, el espacio tiene mutaciones. Luc Lafortune, el que fue diseñador de luces del Cirque du Soleil, comentaba en una conferencia que él proyectaba sus diseños separando lo que él llamaba luz funcional, que iluminaba la acción de los intérpretes, a lo que llamaba la luz ambiental, que le daba una significación al espacio. La luz funcional podríamos decir que está más asociada a los aspectos de visibilidad selectiva y revelación de la forma. Cuando estamos hablando de composición del espacio nos estamos refiriendo a lo que llamaríamos luz ambiental. O sea, aquella luz con la que mostramos el espacio y sus características, revelando sus texturas, colores de fondo, pisos, brillos, balanceamos contrastes, decidimos qué elementos escenográficos están presentes en cada momento de la escena y cuáles desaparecen. El diseño de luces de Max Keller, de la leyenda de Poor Heinrich, o del pobre Heinrich, muestra claramente cómo la intervención de la luz en un espacio puede lograr efectos de profundidad total, ir sumando a la profundidad el espacio anterior para determinar, digamos, la presencia de los actores. Luego puede también achatarlo, por ejemplo, con una luz frontal, lo que hace es simplemente achatarlo y apaga, digamos, esa sensación de profundidad transversal que antes tenía. O lo puede volver a abrir, digamos, estableciendo estadios y poniendo en la misma condición la parte, digamos, de delante con la parte del fondo, jugando justamente con esas sensaciones, digamos, particulares de mutación del espacio. En la obra Rainman había que definir distintos espacios, pero ya eran, digamos, de tipo referencial. Un espacio escénico que, según cómo se manifestaba la luz, relataba significado, hacía desaparecer paredes o le daba corporeidad a través de trazados de luz o sombras proyectadas a las texturas de las paredes escénicas. Y entonces armábamos un dormitorio simplemente con un rectángulo de luz que definía, digamos, un espacio sin visualizar las paredes. Luego veíamos una especie de boliche en donde se trabajaba específicamente con un elemento de pared. En este caso la escenografía era de Ferrari, habíamos armado unas líneas de luz en el fondo rayado, de manera tal de lograr determinadas figuras, más la coloratura. En otro espacio que era un aeropuerto, esas líneas se apagaban y quedaba solamente el entablillado mostrado de toda la escenografía, de manera tal de generar como un espacio que tuviera paredes y límites específicos. Y en el otro momento que había, aparecía, digamos, una zona como si fuéramos una especie de salón de hotel. Entonces se pusieron unos elementos colgantes luminosos, en realidad no eran luminosos, sino que estaban iluminados a través de, digamos, de elementos, eran translúcidos, y luego armar una especie de skyline en el fondo a través de estas líneas de luz que también podía plantear, digamos, las tablillas de la escenografía, de manera tal de dar la sensación de un gran ventanal. En algunos casos el espacio se puede transformar, esto fue el Boca Rock hace muchísimos años, en el Luna Park. Entonces se utilizaba toda la grada del Luna Park, que en un momento quedaba evidenciada a través de una luz que la atravesaba y unos personajes que venían desde allá, y en el otro caso eso quedaba absolutamente oscuras y prácticamente no había ningún registro de nada de eso que sucedía, simplemente era un pequeño frente que estaba, digamos, que siempre estuvo presente y que al no tener la escalera por detrás simplemente se convertía en un espacio, digamos, anterior, determinado por puntos de luz o por otros elementos. A veces los espacios se configuran a través de la luz, como en el caso de esta obra de Max Keller, de Snob, donde arma simplemente dos líneas, dos trazados, y sobre esos trazados, sobre una especie de superficie blanca, se define el espacio de la acción dramática. En Danza con Gaby Prado
se llamaba Casa a la Obra. Hicimos también había una pasarela y definimos dentro de la pasarela un encuadre en donde ella podía recorrer, digamos, hasta cierto punto, y también entonces definir ahí una situación espacial, digamos, concreta. En otra obra también de Gaby, en Excusas para el Dolor, había una proyección en el fondo y la idea era, armamos unos globos especiales para lograr simular, digamos, esa luz de la ventana en el piso, y con eso establecimos espacios concretos donde los bailarines se paraban o organizaban y el resto quedaba absolutamente a oscuras. No sé si se ven, sugeridas atrás están las siluetas de los personajes que están esperando para acceder a la acción siguiente. En María de Buenos Aires hicimos un trazado también de elemento lineal, o sea, el actor venía caminando y atravesaba a los músicos y pasaba, digamos, por delante esa L con la que definía su propio espacio de acción. En Bluebird's Castle, por ejemplo, Robert Wilson arma un plano de luz de fondo, con lo cual los personajes quedan sumergidos adentro de ese espacio. Y todo lo contrario, en The White Raven, Robert Wilson arma una especie de cosmos. La obra de Max Keller, de Cherry Orchard, El Jardín de los Cerezos, él toma una determinación que es mostrar que la luz del espacio está por fuera del espacio. Para esto lo que hace es simplemente en los ventanales dejar un filo mostrando que la luz está por detrás y no puede penetrar, y eso genera una tensión muy fuerte, un alto contraste, y aparte una tensión muy fuerte relacionada con esa sensación de luz afuera que no penetra. Un maestro de las texturas y de las tramas y de los espacios, Joseph Svoboda, en The Queen of Spades, definía los espacios a través de la presencia fuerte de las texturas. Lo mismo sucede en Tristana e Isolda, nada más que en este caso no es textura, sino que son globos proyectados. Ese espacio está vacío y proyectado, digamos, como si dijéramos follajes sobre el tema, y una escenografía similar en otra obra, que es en Sicilian Vespers. Él lo que hace es materializar el espacio, llenarlo con luz. A esa luz le pone un aerosol, un material que le pueda dar densidad, y con eso lo que se solidifica es la luz y no tanto las paredes. Las paredes simplemente lo que hacen es servir como límite de contención de esa luz y no como un espacio proyectivo. A veces también podemos trabajar con elementos pintados, y la pintura en algunos casos nos sugiere determinados volúmenes y materialidades que a veces no son ciertas, como en este caso esta escenografía de Diego Siliano estaba absolutamente pintada, plana, y a través de la luz y del propio dibujo y la pintura realizada se daba la sensación de tener volumetría y juegos. En La Incoronación Edipopea se trabajaron planos de luz ambiental. Bueno, la idea era generar perspectiva atmosférica, había 3 rompimientos, y lo que teníamos eran situaciones distintas, digamos, espaciales, ligadas a la relación de simular una especie de espacio exterior. En la obra Llueve, de Gabriela Prado y Eugenia Esteves, la escenografía era muy importante. Alicia Lelutre había armado una especie de relage de maderas, que bueno, a veces la luz lo que hacía era no mostrarlo, mostrar una fuera de ese lugar. A partir de la fuera de ese lugar se iba manifestando, digamos así, en contraluz las rayas y las proyecciones, digamos, de lo que serían las luces y sombras que generaban esa materialidad. Y en otro momento lo que se hacía era iluminar, digamos, esa materialidad para que quedara claro 2 planos, un plano, digamos, frontal, que es el plano espacial, y el plano de la afuera. Con eso se iba articulando justamente ciertas acciones ligadas al espectáculo que se llamaba Llueve.